Bueno, mientras seguimos aceptando a los participantes, los vamos saludando y agradeciendo que se hayan sumado el cambio de horario, que ahora, a partir de ahora, los jueves a la siguen siendo, pero a las 3 de la tarde. Así que, bueno, y aprovechamos también que estamos contando con Francisco Rubio desde España y te agradecemos desde ya tu deferencia para poder estar con nosotros y poder, a pesar de la diferencia horaria, estar ahí firme desde Siempre es temprano. buena hora para estar con vosotros. Muchas gracias. Bueno, y mientras tanto voy a hacer una presentación de Francisco Rubio, que es abogado especializado en Derecho Deportivo y también en Derecho Laboral. Es profesor en la Universidad de Extremadura justamente de Derecho Laboral. Es mediador del TAS. Fue presidente del Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol durante varios años, ¿no? Como 10 años, dijiste. Bien. Y actualmente es director académico del curso de gestión deportiva del CIES con FIFA. Así que, Francisco, desde ya, muchas gracias. Un placer para nosotros poder aprender con vos y poder interiorizarnos sobre el contrato de trabajo de los deportistas en España. Así que estamos acá muy ansiosos con eso. Muchas gracias. Y Ricardo, creo que tenés habilitado el micrófono. Sí, te dejo a vos y bueno, un placer. Gracias. Gracias, Hola, buenas tardes. Bueno, como siempre, darles en nombre de Alá la bienvenida a todos los que participan en la reunión. Como siempre, nombres de gran relevancia jurídica, así que bueno, muchísimas gracias a todos por participar en esta reunión y construirla de la mano de Francisco, ¿no? Que bueno, él ya sabemos que es un gran experto en derecho laboral y derecho laboral deportivo. Tiene su tesis, yo que tengo tu libro ahí editado por Dickinson, que lo cual recomiendo, es tu tesis, ¿no? Sí, mi tesis doctoral. Sí, efectivamente, que es el contrato de trabajo de los deportistas profesionales, así que si uno quiere esta bibliografía es una referencia obligada. Francisco está dentro del paquete de laboralistas que hicieron la obra de derecho, justamente el contrato de trabajo de los deportistas, y que más o menos son con cierta contemporaneidad, ¿no? Porque estás tú, está Miguel Cardenal, Remedios Roqueta, Buch, y después vino Colde Urzum, Emilio García, sí. Emilio García vino unos añitos después, pero también dentro del combo de los laborales, Miguel García Cava. Así que sacaron una camada de abogados laboralistas en España de mucha trascendencia y además de un gran nivel. Uno cuando lee las obras de cada uno, sus tesis, hay una cantidad enorme de citas bibliográficas, un análisis súper riguroso. Así que ahí tienes perdón, no había visto, tienes ahí la portada del libro. Bueno, nada, previo ya que darte el paso, Francisco tiene la particularidad de saber mucho de esto, y que lo lee un poco, le sigue en distintos, digamos, materiales jurídicos deportivos, algunos de YouSport u otros. Francisco siempre tiene esa mirada, qué sé yo, si el foco del conflicto, estamos todos metidos arriba del foco, él parece como que se pone 2 pasos más atrás del foco y lo ve de otra manera y amplía los límites del debate. Ilumina esas zonas que no se están viendo y genera esto, el debate, y como todo, esto genera un avance en el conocimiento, ¿no? Compañeros como Francisco provocan y promueven el avance en el conocimiento a través del debate. Nada, 2 cositas previas a pasar a Francisco, de un poco lo que viene de ALADE. El jueves que viene vamos a hacer un cambio, va a ser a las 11 de la mañana, va a hablar otro fenómeno del derecho deportivo, que es Juan de Dios Crespo Pérez. Así que agendar, obviamente recomendamos, y él va a hablar de los temas del COVID y desafíos y soluciones. Así que muy interesante. Después va a venir otra reunión muy importante del régimen legal del fútbol femenino, que va a estar precisamente Daniela Cornejo, el gerente de legales de la AFA, Andrés Patomuri, y vamos a colaborar también de España con nuestra querida gran profesional, Rosalía Ortega. Luego va a venir el tema de el TPO, TPI, el 29 veremos, y queremos adelantar, está Emilio en el foro, agradecer por haber anticipado que
para principalmente noviembre o principio de diciembre, en ese lapso vamos a tener el enorme honor y la posibilidad que nos regalan tanto Erika Montemor, que es la jefa de la Comisión del Estatuto del Jugador, otra reunión con Carlos Reuter, que es el jefe de la Comisión Disciplinaria de FIFA, y finalmente el propio Emilio va a tener la generosidad de tener una reunión con todos nosotros. Así que gracias a ellos, gracias por su, digamos, su cercanía y por facilitarnos la posibilidad de tener esta interacción. Así que muchas gracias. Esto, avisar un poquito lo que viene, y ahora vamos a dejarlo con Francisco, que es el 10. ¿Qué puesto tenés, Francisco, ahí en la cancha? ¿Con qué te identificás dentro del derecho deportivo? No, he sido más de básquet, ¿eh? He sido un escolta, sí, un escolta bajito, sí, sí. Listo. Sí. Bueno, con una pena, además de que no era bueno en mi época, porque como veis ya peino canas, no existía la línea 6.25, que era el único que me podía haber dado un poquito de chance, porque tenía un tiro decente, pero solo había 2 puntos en aquella época. Claro, fíjate. Bueno, y Francisco, como ha dicho, es catedrático en la Universidad de Extremadura, en Derecho del Trabajo. Y bueno, nada, tiene esta especialidad en Derecho Deportivo, el contrato de trabajo, y bueno, nada, te damos el pase para que nos deleites con tu exposición. Muchísimas gracias a Daniela, a Ricardo, a Norberto, gracias por vuestras amables palabras. Viendo los nombres que habéis dicho en ese plantel de elenco de profesores que intervienen en ALADE, de ponentes, pues da un poco de rubor, ¿no? Entre tanto nombre de gente veterana, gente experta en la plaza, y luego los últimos que han nombrado, Emilio, Erika y Carlos, que tienen una enfermedad que se llama juventud, que se les curará con el tiempo, pero pese a ser tan jóvenes son brillantísimos. Bueno, ¿por qué estamos aquí? Bueno, aparte de la amable invitación, pues porque ese señor que aparece ahí, que es mi padre, que murió hace ya algunos años, él fue jugador de fútbol, él vivía del fútbol, empezó en lo que era el antiguo Atlético Aviación, luego fue Atlético de Madrid. Él se lesionó, una lesión que hoy día, con una simple operación artroscópica, se puede operar, pero vaya, al final el Betis no le quiso y terminó en Villanueva de la Serena, el lugar donde yo nací. Y yo evidentemente cuando nazco ya él había dejado el fútbol y bueno, él vivía del fútbol, nos contaba siempre que vivía bien, incluso mejor que luego la profesión que tuvo, que fue profesor de electricidad en un centro formativo. Dice, pero yo siempre fui aficionado. Él decía que siempre, qué cosa tan rara, ¿no? Aquello de que, digo, bueno, papá, eso sigue existiendo ahora y que se sigue llamando de formas muy raras aquí a la gente en este mundo, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque el mundo del deporte profesional, tanto en España como en otros muchos países, ha sido y sigue siendo un mundo extraño, ¿no? Se ha pasado de esa extralaboralidad que se asumía con cierta normalidad. Yo, en ese libro que antes aparecía en pantalla, que comentaba Ricardo, lo llamo la convivencia con la anormalidad. En el deporte veremos algún ejemplo, me gusta, como sabéis, polemizar, y se trata también un poco de eso ya a esta hora de la tarde, al menos en España, de meterle algo aquí de chispa. Pues hay cosas que las asumimos con cierta normalidad, ¿no? Un paso siguiente fue ese reconocimiento jurisprudencial de lo que se hizo fue en los años 70, 80, en España al menos, reconocer la evidencia. O sea, se reconoció que el sol salía por el este y se ponía por el oeste. Fue tarde, pero lo que se reconoció fue una evidencia. Pasó a regularse normativamente y bueno, nos encontramos con un Real Decreto en España del año 85 y lo que me voy a plantear en esta tarde, pues bueno, unas mínimas reflexiones y diatribas, y luego sí sería interesante, seguramente mucho más que mi exposición, el debate sobre si esas normas se adecúan o no se adecúan a la realidad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en este ámbito? Pues como conocéis perfectamente, es un ámbito con influencias de muchos aspectos exógenos, pero sobre todo de cuestiones económicas, de lo difícil que es casar, lo hemos visto con el COVID, se ha vuelto a poner a prueba lo que son instituciones laborales con cuestiones derivadas de la competición, aquello de cuándo termina la temporada, cuándo termina la competición, que tantos problemas ha generado. Por eso la gente ajena al mundo del deporte, del fútbol, no entiende algo que tiene toda su lógica, como son las ventanas de contratación que establece la FIFA. Y luego, y sobre todo, muy enfatizado en mi país, ese papel de intervención pública, para mí creo que a veces excesiva e innecesaria intervención de lo público en algo que al final es un juego, en un deporte.
¿Dónde, a mi juicio, radica la especialidad de la relación laboral? No descubro nada. Yo creo que es el elemento de competición, el agonismo. Son empresas que compiten entre sí, que no es habitual. Y al fin y al cabo es un juego en el que entre el balón, en el que haya puntos, en el que haya un mejor o peor resultado, va a influir notablemente en el ámbito laboral. Por ejemplo, entrar o salir de un convenio colectivo va a depender de que entre o no entre la bola, de que cambie o no cambie de categoría un determinado equipo. Esa especialidad, que me hago yo mismo un spoiler de lo que será el epílogo final, después de hacer mi tesis doctoral y publicar ese manual y alguna cosa más, pues me di cuenta, y por eso también cambié el nombre en el libro, de que al final yo entiendo que no es una relación laboral tan especial. Tiene ciertas especialidades, pero trataré de poner de manifiesto de ser congruente con esta afirmación, que puede o no compartirse. ¿Dónde sí puede ser especial? Y es lo que voy a ver de manera lo más resumida posible en estos próximos minutos. En su ámbito de aplicación, en los requisitos que se exigen a nivel de capacidad, sobre todo en nacionalidad y edad, en la peculiar naturaleza jurídica que tiene el empresario deportivo, en cómo nace, en la duración que tiene el vínculo y en cómo se extingue el contrato de trabajo, lógicamente en los aspectos temporales. La jornada de un deportista, su descanso, sus vacaciones son generalmente a contracorriente de las nuestras. Ellos trabajan mientras nosotros estamos descansando. También es relevante el régimen disciplinario y la jurisdicción que se aplica en uno u otro conflicto que tenga su origen en el deporte. Por tanto, junto a la competición, ¿dónde radica lo que puede ser hoy día polémico, lo que nos sigue dando pues vida y juego a los que nos dedicamos humildemente a la investigación en el deporte, más allá de ser espectadores? Pues subsiste esa nebulosa entre lo público y lo privado. Vuelvo a poner el ejemplo del COVID, donde ha sido muy difícil, es prácticamente imposible mezclar agua y aceite. Y hay que ser conscientes de que no siempre se puede cerrar el círculo, de que respetar milimétricamente los derechos y deberes laborales con las cuestiones derivadas de la competición que han surgido durante la pandemia, pues son complejas. También es peculiar y va a ser un hilo conductor también en los próximos minutos, como antes comentaba, el elemento competición, su estructura piramidal. Si ponemos el ejemplo más clásico del fútbol, de primera, segunda, vamos bajando y se va diluyendo todo, va desapareciendo todo. Yo, de manera coloquial, muchas veces le digo a mis alumnos una obviedad, pero para ser un poco vehemente al comienzo. Hay fútbol más allá del Barça y del Madrid, hay jugadores más allá de Messi y Ronaldo, y realmente esa parte que luego veremos gráficamente, en esa parte media y baja de la pirámide, es donde está todo el conflicto, está todo el derecho del trabajo y está lo que se genera, al menos en el ámbito laboral al que yo voy a referir en esta tarde. ¿Qué se produjo con esa laboralización tardía, pero inevitable, del contrato de trabajo del deportista? Pues se produjo un ensanchamiento del derecho del trabajo. Se hizo un hueco, una lógica flexibilidad a ese tipo de trabajo. Un trabajo que, como acabo de mencionar, y aunque sea en mi país una relación laboral especial, veremos cómo es especial en algunas cosas, pero no nos empeñemos en que sea especial en todo, porque a veces se quiere ver como especial, a veces con todos los respetos, y no es el caso de la audiencia que tenemos ahora, por ignorancia y otras veces por un interés subrepticio, ¿no? ¿Qué supone sobre todo la laboralización de esta relación laboral? Pues que desaparece el control normativo y esa función casi jurisdiccional que tenían las federaciones, aquello de que la ropa se lava en casa. Eso no es incompatible con que ciertas controversias, ciertas cuestiones, sea conveniente, sea necesario que se resuelvan en el propio seno federativo. Bien, empezamos con la terminología. Hace poco tiempo, bueno, seguramente hoy, mañana y pasado mañana en España, en cualquier periódico podemos encontrar algo así como que se va a profesionalizar el fútbol femenino. A mí se me crea una agitación, no entiendo que me dijeran
que se va a profesionalizar la albañilería. Oiga, pero no hay ya chicas que están trabajando por cuenta ajena de manera voluntaria, dependiente y retribuida, que me van, no sé, que van a humedecer el agua. Entonces, se juega mucho con expresiones que deberían ser muy nítidas, muy claras, pero siguen siendo auténticas nebulosas. Hay categorías, está la liga profesional, antes me presentaba amablemente Daniela, y en efecto yo fui presidente del comité de competición, órgano colegiado para el llamado deporte o ligas profesionales o competiciones profesionales, primera y segunda, mientras que era juez único de segunda división, como si no fuera una categoría profesional. Y era juez único de la Copa del Rey como si allí no jugaran profesionales. O sea, se sigue utilizando palabras que, y somos todos hispanohablantes, son meridianas, son claras, pero parece que se traen para crear confusión, ¿no? En esta primera parte introductoria, también con qué nos encontramos. Nos encontramos con el solapamiento de distintos ámbitos. Ese papá-estado que le gusta meter quizá demasiado la nariz en el deporte, el ámbito puramente deportivo y luego el ámbito puramente laboral. No siempre existe el debido solapamiento en uno y otro caso, como he mencionado, porque si me dicen que hay un convenio colectivo del fútbol femenino, del que luego hablaré, y me dicen que están profesionalizando el fútbol femenino, oiga, aquí os falla el tiempo, os falla el español, os falla, no sé de qué me están hablando, ¿no? Lo ideal sería que esos tres ámbitos estuvieran absolutamente solapados, pero no es el caso, ¿no? Seguimos con la terminología. Esa expresión que aparece en el artículo 1.2 del 1006, práctica del deporte, a veces, según qué caso, tiene una u otra lectura y jugamos de una manera u otra con una expresión que para mí, como ahora comentaré, está bastante clara. Por eso da lugar a que al día de hoy, todavía ya en pleno siglo XXI, no sea nítida la distinción entre deportista profesional y deportista aficionado. Porque empezamos otra vez con el lenguaje, como con la profesionalización. Volvemos a no llamar a la bicicleta y le llamamos amateur marrón, amateur compensado. Hay contratos en el que se dice que se cobra 3.000 euros mensuales de compensación de gastos, que uno se pregunta, oiga, dos cosas. Primero, el chico es gastoso, gasta 3.000 euros cada mes, y segundo, ya saben ustedes en septiembre o en junio que va a gastar 3.000 euros exactamente durante la temporada. Oiga, ¿por qué no me llaman salario en lugar de compensación de gastos? Seguimos jugando mucho con el eufemismo. Cuando hablamos de deporte profesional, y yo me voy a centrar sobre todo en el Real Decreto 1006, está previsto expresamente para deportistas profesionales por cuenta ajena. Pero tenemos ahí otro colectivo, otro deportista que es deportista profesional por cuenta propia. Bueno, yo creo que sería el momento, quizá también tardío, para de alguna manera regular este tipo de figura. Bueno, no pasa nada porque entraría dentro del ámbito del trabajador autónomo, pero no estaría mal porque a veces no es muy frecuente, pero sucede que un mismo deportista puede trabajar por cuenta ajena y por cuenta propia. Eso sucede, por ejemplo, aunque sea puntual, pero sucede en el caso de los ciclistas, que pueden correr una vuelta, un tour o un giro con su equipo, o pueden hacer luego competiciones de exhibición o lo que se llaman criterios a título particular. Por eso yo creo que si algún día abrimos, como decimos coloquialmente en España, el melón de la regulación del deporte profesional, habría que hacer, o sea, como mínimo un cierto estatuto que contemple una serie de reglas mínimas de protección para este tipo de trabajador, bueno, para ver su aspecto mercantil, comercial, sus derechos de imagen, su protección en seguridad social, porque no todos son Nadal ni Fernando Alonso, sino que también hay un mundo que requiere protección. ¿Qué pasa con entrenadores y técnicos? Bueno. Hay una expresión que se utilizaba, al menos en mi época, se decía aquello del mueble bar. No sé si en sus países existe el mueble bar. Allí en el salón era como un mueble en el que se metía todo, ¿no? El mueble bar. Ahí estaba la aspirina, la botella de anís, las llaves del campo, las llaves del auto, un papel. ¿Qué ha pasado con el 1006? Pues que se está utilizando un poco como el mueble bar. Y yo sé que soy una minoría en esto que voy a comentar, luego en el debate podemos, si queréis, ampliar, pero eso de que entrenadores y técnicos, como dice con esa alegría la jurisprudencia española, son deportistas,
Oiga, esto no es una bota de vino. No me diga que como los entrenadores son deportistas, los meto en el 1006. Porque hay otra relación laboral en España, por ejemplo, la de los artistas, y a mí por lo menos, me sonaría un poco mal que me dijeran, como los directores de cine son artistas, oiga, no. Bueno, aquí ha habido una inercia, en algún momento alguien los mete en el 1006, cuando el 1006 en absoluto está pensado para entrenadores y técnicos. Ni las cláusulas de rescisión, ni el despido, ni la cesión temporal, ni la prestación de servicios para selecciones. No está pensado. Se han metido como en el mueble bar. No sabemos dónde meter ese objeto tan raro que nos han dado, las llaves del vecino, pues lo metemos en el... Por tanto, yo creo que sí deben tener una regulación. También cuando abramos ese melón, al menos en España, yo creo que Chile sí ha encontrado una solución, que creo que lo llama como profesiones colaterales o afines o algo así. Claro que tienen cierta especialidad, claro que merecen regulación, pero aquí entraron en el 1006 porque un día la jurisprudencia lo dijo y ya nadie quiere cambiar aquello. ¿Qué pasa con los árbitros y jueces deportivos? Bueno, pues aquí hay una expresión, en el caso de España también, que se dice que están integrados en la federación. Bueno, la integración, y tenemos un tiempo limitado, no quiero excederme ni mucho menos, pero claro, también los jueces y fiscales, o los jueces en concreto, en España están integrados en el Consejo General del Poder Judicial. Pero eso no tiene que ser una integración puramente laboral, orgánica, jerárquica y de otra naturaleza, porque perderían su imparcialidad, claro que deben estar integrados en algún lugar, colgar organizativamente de algún lugar. ¿Qué son o qué pueden ser o qué deben ser los jueces deportivos y árbitros? No pensemos solo en fútbol, no pensemos solo en primera y segunda división, porque si pensamos solo en un árbol, no entendemos cómo es el bosque. ¿Qué son lo que se requiere en cada momento? Pueden ser trabajadores por cuenta propia, pueden ser trabajadores por cuenta ajena, pueden ser trabajadores, una figura intermedia que existe en España, que es el trabajador autónomo económicamente dependiente, puede ser voluntario, puede ser alguien que arbitre un partido de chavales y vaya. Por tanto, pensemos que árbitro y juez deportivo lo es el árbitro de primera división, el árbitro juez deportivo de golf, el de taekwondo o el que en una carrera de marcha atlética está pendiente de que si un corredor levanta o no levanta los dos pies al mismo tiempo. No podemos generalizar y decir que profesionalizamos o que todos son laborales o que todos dejan de serlo, sino que habrá que ver caso por caso. En España, en el fútbol profesional, ahora mismo se ha abierto o se ha propuesto, también jugando con esa presión, su laboralización, su profesionalización. Y se ha dicho también que estarían dentro del 1006. Otros que van al mueble bar. Vamos a ver, si en el 1006 ya tienen difícil cabida, a mi juicio, técnicos y entrenadores, árbitros, salvo que estemos buscando la temporalidad inherente a la relación laboral del deportista, oiga, árbitros no son deportistas. Por eso, a veces, aquella expresión que entrecomillaba en unas diapositivas anterior, práctica del deporte, no me jueguen con esa expresión. Es que, claro, practican deporte. Bueno, practican deporte. Llegó a decirse en algún momento, incluso en un juzgado aquí en España, que el entrenador era deportista porque vestía chándal y al poco tiempo flaco favor le hizo el convenio colectivo del baloncesto cuando exigió que llevaran traje y corbata. Les mató el argumento totalmente. O sea, en chándal bajo yo también la basura. Quiere decir que no me diga usted que por la vestimenta va a definir una relación laboral. Por tanto, bueno, hay que dar ese ámbito que en España se amplía por muchos colectivos a todo eso, y yo recomiendo, si alguno quiere ampliar mi opinión al respecto, esas dos humildes colaboraciones que hice en Newsport, donde explico con más detalle eso, ¿no? Y el título, como decía Ricardo, me gusta ser un poco provocador, pues decía, los entrenadores evidentemente son deportistas, no son deportistas, perdón, son entrenadores. ¿Qué pasa con la capacidad, lo que se refiere a menores y nacionalidad? Bueno, nacionalidad no genera mayor problema. Existe, como sabéis, en España, lo que depende de la integración en la Unión Europea, o lo que se conoce como países del espacio Schengen,
bueno, está por ver estos que han dicho adiós, el Reino Unido, pero bueno, ahí desde Bosman quedó bastante claro el panorama. Por tanto, hablaremos de extranjeros, aquellos deportistas, aquellos jugadores que queden fuera de este ámbito territorial. No ofrece mayor complejidad ni mayor dificultad en su análisis. Me detengo un poco más en un tema muy polémico, que es el tema de los menores. Y cuando hablo de menores, suelo escribir o suelo decir también la enésima obviedad en la tarde y no será la última. Hablamos de niños. Hablamos de niños de 11, 12, 13, 14, 15 años. Por tanto, claro que en ese derecho a la protección del menor, al interés del menor, al que algunos se aferran, claro que en algún caso el interés del menor queda protegido y potenciado cuando se le canaliza hacia un futuro profesional. Pero luego en la pirámide que dibujaré, cuantitativamente eso pasa en muy pocos casos. La inmensa mayoría, el 99%, el 999 por mil de los casos, se le crean unas infundadas expectativas a una serie de chicos o chicas que no solo no van a ser estrellas, sino que no van a llegar a jugar al fútbol ni van a vivir del fútbol. Por tanto, esto es un tema donde otra vez volvemos con el lenguaje. Que si el derecho federativo, que si tengo el derecho federativo, que si tengo el derecho económico, que si tengo... Y se dicen cosas que solo valen en deporte, como comprar o vender. Yo no me imagino que alguien diga en televisión, me voy a comprar un arquitecto, o que tengo el 30% de una enfermera. Bueno, aquí en España vendría una amiga mía, San Miguel de Montero, y poco menos que tiene la Fiscalía o la UCO en su casa. O sea, estamos hablando de niños, ¿de acuerdo? Estamos hablando de que hay un mercado y en ocasiones tráfico de menores. Por tanto, es cierto que, y yo no tengo la solución, ya lo digo, ya lo adelanto, y quien haya leído mis humildes publicaciones, mis modestas publicaciones lo sabrán, pero hay que buscar un punto de equilibrio efectivamente entre compensar los esfuerzos que tienen los clubes que se dedican pues, a formar en valores, a formar deportivamente y a proyectar ese camino profesional y al fin y al cabo un medio de vida de los menores, pero siendo conscientes de que puede haber casos que sean problemas personales, humanos y casi, como decía, penales. Si esto lo extrapolamos, y a mí me gusta en ocasiones visualizar o comparar para no ver siempre el deporte como algo, como vengo diciendo, tan especial o tan raro, no vamos a compararlo con otras figuras. Oye, esto pasa también en la música o en la pintura. Y yo no veo que se cree el automatismo de tener que compensar al conservatorio de música que formó aquel niño que ahora con 20 años es un virtuoso del violín. No veo que las escuelas de arte haya que compensarlas porque formaron a esta persona que ahora es un gran pintor, un gran escultor, que igual hay que hacerlo. Pero yo sería más partidario de no una automaticidad o una exigencia absoluta que genera un mercado paralelo de tráfico de personas. Quizá me voy, aunque soy laboralista, en el mundo civil. Demuéstreme que usted invirtió en esa formación, que usted dedicó tiempo, dedicó dinero y que su formación precisamente es lo que ha hecho que tenga una prolongación en su vida profesional y quizá haya que hablar de compensación. ¿Por qué? Pues porque aquí se habla de contrato de trabajo, pues ya en cualquier caso, ¿no? Aquí te están firmando y llamando contrato, o lo llaman de otra manera. Empezamos con el precontrato, con las figuras afines, pero que estamos hablando de que algún día va a llegar al extremo de que un nasciturus va a tener ya una relación laboral o un contrato de trabajo. Hablo con el padre, hablo con la madre, tiene un gran futuro. No sé si hay brasileiros entre la audiencia, aquel contrato de gaveta de Brasil, que existía y existe, de cajón, ¿no? El chico le veo buenas maneras, hablo con el padre, fírmame, ya le tengo. Ya tengo un porcentaje de ese chico. Bueno, esto fue noticia hace unos meses, unas semanas en España. Me parece bien, deportivamente. Yo estaba viendo este partido, pero claro, yo quizá por esa deformación profesional, el debut de Lucas Romero frente al Madrid, pues yo lo vi de otra manera. Lo vi como un menor trabajando en horario nocturno y anunciando una casa de apuestas. Yo ahora, si me meto en el laboratorio jurídico, si lo llevo a mi laboratorio, ya mismo estoy aquí en mi despacho, si
digo que un chico está vendimiando a las 11 de la noche con 15 años y está con un cigarro en la mano o anunciando una bebida alcohólica, me dicen, ¿quién es el dueño de esa finca que hay que detenerle mañana por la mañana sin falta, ¿no? Porque está explotando a un menor? En cambio, fue portada de periódicos, mientras que si hubiera sido vendimiador hubiera estado en las páginas de suceso o en las páginas laborales. Pero esa es la convivencia con la anormalidad a la que me refiero. Bueno, esto lo entendería cualquiera, ¿eh? Esto es lo que dice el artículo 6 de nuestro Estatuto de los Trabajadores. No puede trabajar un menor de 16 años. Y un menor de 18 y de más de 16, por ejemplo, no puede realizar trabajos nocturnos. O sea, hablo de la literalidad de una norma. ¿Qué pasa en este mundo con los menores? Pues que cuando papá dice que mi hijo la pega bien y tengo un amigo que es ojeador y que conoce a no sé quién y ya me lo mete en la cantera de no sé qué club, bueno, pues tenemos esto, ¿no? Y esta pirámide es aproximada, ¿no? No es proporcional, pero muy aproximada. Esos son los que terminan viviendo de fútbol y en amarillo los que terminan con cierto éxito. Éxito no me refiero a jugar en primera división, a vivir holgadamente, a que luego puedan tener quizá un modo de vida posterior a su actividad profesional, porque el resto terminan jugando, pero no suelen vivir de fútbol, y otros que quizás sea incluso mayor esa base, porque es imposible en muchos casos conocerla, terminan en el fracaso, terminan en el ostracismo, son vidas truncadas. O sea, yo no creo que hagamos un favor a un chico africano al que separamos de su familia con 14 años, luego resulta que no la pegaba tan bien o se nos lesiona y nos olvidamos de él. Yo creo que no le hacemos ningún favor creándole esa expectativa frustrada, ¿no? Ahí desarrollo con un poco más de detalle este comentario, que luego, si queréis, como otros tantos, pues debatimos más adelante, porque no quiero pasarme del tiempo prudencial. Vamos a las especialidades. Una vez que hemos hablado algo de la capacidad, sobre todo del mundo de los menores, ¿dónde podría estar la verdadera, a mi juicio, especialidad de los deportistas? Bueno, pues en estos ámbitos que aparecen ahí en la diapositiva, ¿no? Donde aparece quizá una cosa más llamativa. Vamos a ver con algo más de detalle. Deber de diligencia y obediencia, ahí sí es cierto, ¿eh? Sí es cierto que hay algunas cosas, algunas curiosas y algunas pues que tienen más enjundia jurídico-laboral. Una curiosa, y curiosa al mismo tiempo también, pues que tiene su relevancia, yo creo que hay pocas actividades en las que un trabajador reciba tantas órdenes e instrucciones. Ponte aquí, ataca, sube, baja. A mí el decano no viene aquí diciéndome archiva, guarda, lee. No, son jugadores que están sometidos constantemente, o trabajadores, perdón, a órdenes. Claro, ¿cuándo son diligentes? ¿Cuándo cumplen bien esas órdenes que se les dan? Pues aquí sí nos salimos del parangón o de la referencia que puede ser, si es que existe un trabajo común ordinario. Bien, va a estar condicionado a aspectos subjetivos del jugador. Es decir, yo puedo tener mejor o peor estado de ánimo, mejor o peor forma física, pero mis clases las doy, bueno, medianamente bien y puedo aquí investigar medianamente bien. Un deportista va a tener ciertos condicionamientos. Va a depender de su actividad, su trabajo, de unas reglas de juego. Eso pasa en otras profesiones, pero pasa aquí también. Un conductor de autobús o un conductor de un camión de mercancías también va a depender su trabajo de las normas de tráfico. No puedo trabajar el tiempo que quiera. Tengo unas limitaciones máximas de conducción. No puedo llegar a la hora que quiera. Tengo unos límites de velocidad. Aquí, evidentemente, no puedo agarrar el balón con la mano y meter gol, ¿no? Tengo que respetar unas reglas de juego. Me marca mi trabajo, me lo marca de alguna manera, me lo encorseta o me lo dirige una regla de juego. Mi diligencia o mi mejor o peor prestación va a depender también del contrincante. No es igual un delantero igual de diligente con un buen portero que con un mal portero, o un defensa defendiendo a Messi o defendiéndome a mí. O sea, va a depender de la calidad del adversario, de cómo me dirijan, si me ponen en el puesto idóneo o no, de decisiones arbitrales, que casi siempre son justas, aunque se diga lo contrario, pero puede haber algún tipo de error arbitral. Algo que también pasa en otros trabajos, pero aquí especialmente, no todos los puestos son homogéneos, ni aparentemente repercuten en el resultado deportivo. Parece que solo el portero y el delantero son importantes, pero bueno, todo tiene su importancia. También el suplente, también tener un buen banquillo.
Ser dirigente no sucede como en la banca u otros casos, no necesariamente tiene que venir acompañado de un cierto resultado. Alguien puede ser muy, muy diligente perdiendo el partido o bajando de categoría, y puede ser un gran trabajador, un gran jugador, un gran profesional. Por tanto, refundiendo todo un poco, pues diríamos que la diligencia que debe tener este tipo de trabajador, el deportista profesional, es su esfuerzo individual, con esos parámetros de la dirección técnica que tenga, su cumplimiento de reglas de juego, cómo sea el contrario, pero básicamente la semilla, el origen, la raíz de todo va a ser su esfuerzo individual. Lo que antes comentaba, la obediencia. Están sometidos a numerosas órdenes e instrucciones. Y se habla de que son los representantes del club o entidad deportiva. ¿Quiénes son esos? Bueno, la visibilidad está ante el entrenador. Pero ello no empece para que, si pensamos en esto como lo que es como una empresa, pues también otras figuras como el director deportivo o alguien arriba pueda dar órdenes e instrucciones, como pasa con cualquier trabajo, dentro de su competencia. Lo que pasa es que si pensamos en parámetros coloquiales o informales, solo el míster, bueno, yo soy el dueño del club, yo soy el consejo de administración, o mientras esté dentro de esa escala jerárquica y funcional, claro que aunque sean directamente técnicos y entrenadores, claro que puede haber otras figuras de representación del club quien pueda dar esas órdenes e instrucciones. Más dudas suscita hasta qué punto se puede controlar o no la vida sobre todo la extralaboral de los deportistas. Bueno, eso daría para mucho, ¿no? Porque luego la experiencia nos ha mostrado excepciones que confirman la regla, ¿no? Johan Cruyff decía que el cigarro que más le satisfacía porque fumaba era el que fumaba en el descanso, escondido en el vestuario. ¿Qué decir de Romario? Romario tenía su vida, pero llegaba y marcaba goles. Por tanto, nos desmontan, a los juristas nos desmontan pues, ciertos criterios que pudiéramos tener a priorísticos. Pero bueno, de alguna manera sí puede haber cierto control cuando puede influir en el resultado. Lo que no es de recibo algún reglamento de régimen interno de hace algún tiempo de algún club en España donde al jugador se le pretendía marcar su alimentación, su forma física y su vida sexual en vacaciones. Oiga, márqueme si quiere un objetivo final, que no iba a decir un verbo que no suena igual en Argentina, que no haga repeso, que no tenga más peso, eso sí, que esté en forma, pero yo en vacaciones puedo hacer mi vida igual que en el resto de mi jornada laboral. Y me hago una pregunta al final, que la solución, que el argumento que yo voy a comentar, el argumento que compré, sinceramente no es mío, sino que me dio la respuesta a alguien en una charla hablando de estos temas, ¿no? ¿Puede exigírsele más a un jugador que tiene una retribución notoriamente superior a los demás? Yo adelanto mi opinión. Luego, si queréis el debate, yo creo que sí. Y me lo dijo un buen alumno, con argumentos laborales. Estamos ante un contrato que hay una reciprocidad, un contrato sinarasmático. Evidentemente, si yo, empresario, te doy más, te puedo exigir algo más. Por eso puedo decirle a Messi y a Ronaldo, oye, baja al hall, que están aquí los de Adidas y quieren estar contigo. O, aunque igual no te apetece, vamos a aquel hospital a ver a chicos, o tú vas a ser el que te haga el reportaje fotográfico, o, en fin, puede que, yo creo que laboralmente, luego sí que lo comentamos, sí cabe esa reciprocidad, siempre dentro de términos de sentido común y de cierta proporcionalidad, pero yo creo que sí cabe. Libertad de expresión, bueno, pues aquí hubo una pasada de frenada, como decimos coloquialmente, en el Real Decreto 2006, que dijo que no se podía, que lo podía limitar la negociación colectiva, pero bueno, yo creo que el convenio colectivo, evidentemente, pues bebió en la fuente de la Constitución española y dijo que no se podía limitar como a ningún trabajador y a ningún ciudadano la libertad de expresión, más allá de los límites constitucionales. Sí es cierto que quizá tenga cabida, yo creo que sí, algunas expresiones o frases o comentarios que pudieran incitar a la violencia, al racismo o a la xenofobia. Yo creo que ahí sí tienen ese límite. Sobre todo algunos deportes o algunos deportistas que son un enorme altavoz, mucho más de lo malo que de lo bueno. Por eso yo creo que expresiones, frases, comentarios que consciente o inconscientemente pudieran incitar a eso que una ley expresamente en España regula al día de hoy, pues yo creo que sí puede ser un límite para la libertad de expresión. ¿Qué pasa con otra situación también, a mi juicio, especial, bastante especial, que es la ocupación efectiva?
¿Cuál es el trabajo de un deportista? Su trabajo no es jugar en todo caso, no es ser titular. Es una consecuencia o un fin de su actividad laboral. Por tanto, el club cumple el deber de ocupación efectiva, por tanto, correlativo derecho del jugador a la ocupación efectiva, con no impedirle la asistencia a lo que, como dice la norma literalmente que tengo ahí transcrita, a entrenamientos y demás actividades instrumentales y preparatorias para el ejercicio. Mientras eso no esté limitado, prohibido o vetado, el club está dando ocupación efectiva. ¿Qué sucede? Pues sucede, y ha sucedido casos muy curiosos en los que quizá el club, de manera maliciosa, civilina, o aparte como una herramienta de gestión, pues le dice al míster, no le alinees más. O porque me llevo mal, o porque nos trata mal, o porque se quiere ir, o a veces, que sería más que discutible si procede o no, pues decir, oiga, es que tenemos un complemento, un plus, si juega 10 partidos. Ya no nos jugamos nada, hemos ganado, o vamos a bajar, o estamos a mitad de tabla, no la alineé porque nos va a costar plata si sigue. Bueno, eso habría que ver si disminuye o disminuye el derecho a ocupación efectiva o es un elemento de gestión empresarial. Nos estamos ahorrando un coste. Si le quitamos a veces la camiseta, la remera y el pantalón al deportista y lo llevamos al ámbito laboral, a veces podemos entender mejor las cosas que si nos miramos solo por criterios puramente superficiales en esta materia. Antes hablaba del fútbol femenino. Bueno, aquí en mi país hace unos meses se decía eso, ¿no? El mundo del fútbol celebra el histórico convenio femenino. Yo quizá también aquí soy una minoría, quizá también aquí, o tampoco aquí tenga razón, pero para mí es un atraso. O sea, para mí hablar de esa celebración, para mí si existiera un convenio colectivo de las ingenieras, sería un atraso, porque yo pensaría que las ingenieras ya estaban en convenio colectivo de la ingeniería. Para mí si se anunciara a bombo y platillo, hay todos los políticos como están de todos los colores, que hay un convenio colectivo de los matrones o los enfermeros, yo pensé que los enfermeros y los matrones ya estaban en el convenio colectivo de la enfermería. Yo creo que la mujer hay que verla con naturalidad, con normalidad y dejarnos de lo que en España conocemos como postureo. La mujer en cualquier trabajo debe estar con normalidad, con naturalidad en un convenio colectivo. ¿Qué pasa con la negociación colectiva en España? Que es que no llega ni siquiera a todos los hombres, porque va a llegar solo a algunas categorías, como antes decía, lo que eufemísticamente se llama profesional, cuando hay más profesional que esas categorías. Bueno, ¿por qué no hacemos un convenio colectivo del fútbol profesional y ponemos simplemente unas tablas salariales por categoría? Porque es evidente, y no pasa nada por reconocerlo, que la mujer genera menos rendimiento económico en el fútbol. Como los hombres generamos mucho menos rendimiento como modelos o en la natación sincronizada. Y no pasa nada. Vamos a empezar a ver las cosas normales con naturalidad. Pues claro que las categorías de fútbol femenino, hoy por hoy su tabla salarial no puede ascender a los 5.000 y pico euros que tiene Primera División. Sencillamente porque el club hoy por hoy no lo puede generar. Pero dejemos de ver que a mí, sinceramente, y lo digo con cariño porque es una entidad en la que he estado y de alguna manera pues sigo y quiero la Federación Española de Fútbol, que en su reglamento siga apareciendo una separación entre fútbol femenino. Oiga, yo eso no lo veo en casi ningún sitio. Yo no veo medicina femenina, arquitectura femenina, abogacía femenina. Y si eso encima me lo ponen como un avance, a mí me genera bastantes dudas. Vamos a otro tema también que genera cierta polémica, ¿no? Que es el juego de oferta y demanda que hay en este trabajo, ¿no? Eso de que también mi padre me decía, dice, no entiendo cómo la gente, los jugadores quieren cambiar tanto de club. Él jugó juveniles, no promocionó en el Atlético de Aviación, se lesiona joven y va a Villanueva, jugó toda su vida en Villanueva de la Serena. Él no tenía ni necesidad de cambiar, estaba a gusto. Que no digo que no pueda haber el cambio, pero aquí evidentemente hay un mercado artificiosamente agitado. Aquí hay
los clubes que compran, que venden, palabra que malsonante cuando hablamos de trabajo, pero como es habitual, la utilizo de manera, en este caso, consciente, y hay un agente que dice, trabaja, cambia, te tengo una oferta, te tengo un mercado. O sea, no solo hay ese impulso de joven a esa proyección del sueño al que llegan muy pocos, sino que llego y me dice, oye, el año que viene te vas a otro equipo, y el año que viene a otro equipo. Es un trabajo en el que apenas hay arraigo, apenas se consolida ese arraigo. ¿Eso que genera además? Genera una cierta inflación salarial. Aunque estoy en la Facultad de Económicas, no soy experto ni mucho menos en casi nada y menos en economía, pero lógicamente al día de hoy, en términos de mercado, los sueldos de la élite del deporte no obedecen a términos de mercado. Acabo de decir el sueldo mínimo de un jugador de primera división y es superior al de un magistrado del Tribunal Supremo en mi país. Lo que cobra el último suplente del último equipo de primera división, prácticamente el doble de lo que cobra este catedrático de universidad que está ahora mismo sentado en su despacho. ¿En qué estamos? Estamos en la antigestión empresarial. Y lo vemos, y igual cito un ejemplo, pero siempre con todo el respeto y sin ánimo de crítica. Es que Florentino Pérez no gestiona igual sus empresas que gestiona el Real Madrid. No digo que lo haga mejor o peor, pero parece que se gestiona de otra manera el deporte, parece que se gestiona de otra manera, sobre todo el fútbol. ¿Qué pasa con la mediación? Pues ahí tenemos un huevo kinder en España. ¿Qué pasa con la mediación? Pues que al día de hoy, eso es lo que dice y sigue diciendo el Real Decreto 2006 del año 85, que se prohíben las agencias privadas de colocación. Yo creo, y así lo tengo escrito en ese libro que antes aparecía portada, que tiene que regularse, no prohibirse, tienen que regularse, tienen que existir agentes y mediadores en el deporte, en el cine, en el teatro. Es gente joven, es como decimos un trabajo fluctuante, a veces tengo que negociar en poco tiempo, me cambio de ciudad, alguien me tiene que ver mi vivienda, necesitan un tercero seguramente que intervenga en el asesoramiento personal, en el asesoramiento laboral, en el momento de la contratación, en ser mi alter ego, de acuerdo. Pero hoy por hoy, eso es lo que dice, habría que cambiarlo, lo propongo desde luego cambiarlo. Se critica, creo que sin razón, a la FIFA porque está regulando esa materia. Y regular para más de 200 países es muy difícil. Si es regular las vacaciones en un domicilio, si vamos a la playa o a la montaña, es complicado, cerrar el círculo es imposible. Luego pues tendrá que ser cada país, cada estado, el que nuevamente con sentido común, pues se adapte a esas situaciones. Claro que no valdrá para todo el mundo mundial, pero aquí debe imperar el sentido común, porque hay un mundo muy honesto, un mundo muy honrado, pero hay un gran mundo que no lo es. Yo he sido también vocal del Comité Jurisdiccional de la Real Federación Española de Fútbol. En nuestro ámbito de conocimiento estaban y siguen estando los agentes y he visto de todo. O sea, he visto de todo. Y he visto con qué frivolidad se hablaba de dinero B, de dinero negro, de cuestiones turbias, en fin. Y no puede pagar justo por pecadores, porque en este mundo hay gente muy honesta, hay gente muy honrada, muchos los conocemos, y el conflicto no es solo externo, sino que hay un gran conflicto también endógeno, interno, entre los propios agentes. De exclusividad, no exclusividad, que te quita un jugador, que te lo dejo de quitar, en un mundo que merece de luego una regulación. Yo creo que la FIFA ha puesto buen orden en esta materia, en esta renovación integral que está haciendo de aspectos jurídicos y ha hecho hasta donde puede llegar, que es regular, sentar unas bases para que luego terminemos nosotros de cerrar nuestros pequeños círculos con nuestros sistemas jurídicos internos. Por eso yo propongo que junto a esa reglamentación federativa, pues exista una reglamentación específica que en mi país, pues yo creo que debería llegar más pronto que tarde. Tenemos ahí un limbo, yo lo llamo así, ¿no? Cambiamos de tercio. El limbo de la prestación de servicios de los deportistas para selecciones nacionales. ¿Qué relación hay en nuestro país, en España, qué relación jurídico-laboral hay entre la federación? Hoy mismo están entrenando en la Ciudad del Fútbol. Voy a hablar bien de FIFA porque jugamos ahora con Suiza, hay que hablar con respeto hoy y mañana porque nos enfrentamos nada menos que a la sede de la FIFA. ¿Qué relación hay? Pues
Yo lo comparo, permitirme bromear, no frivolizar, pero bromear de manera distendida, pues a eso de que cuando tú tienes un cumpleaños de tu hijo y te dejan a los amiguitos de tus hijos. ¿Quiénes son esos? No son tus hijos. No hay una relación paterno-filial. ¿Les puedo reprender? No. ¿Les puedo quitar el celular? No. Si se portan mal, no tengo ninguna relación más allá de fáctica. Eso pasa al día de hoy con la prestación de servicios de los deportistas profesionales para las selecciones nacionales de fútbol y cualquier modalidad. Dice el 1006, de manera meridiana, que estas normas no son de aplicación a las relaciones entre deportistas y sus federaciones. ¿Qué relación hay? Hay que regularla. Hay que regularla. ¿Por qué? Pues porque de momento estamos solamente en el contexto de una prestación obligatoria, o sea, de que tengo la obligación de asistir. Claro que es un orgullo, claro que gano plata, claro que me apetece. Es muy raro que un jugador se niegue cuando es llamado. Y cuando es llamado, cuando es convocado, es un acto jurídico. Estoy diciendo a las mejores empresas de España y de fuera de España que me dejen a algunos o algunos de sus mejores trabajadores. Eso es lo que hace Luis Enrique en España y hacen los seleccionadores en otros países. Oiga, eso es muy chulo, lo vemos en la tele, pero jurídicamente eso tiene su enjundia, ¿no? Esa obligación. No entremos ya en el ámbito autonómico, eso entraría más para los que estamos aquí en España, ¿no? Por tanto, claro, ¿qué carácter tiene como empresario la federación? Ninguno. Y no lo quiero complicar ni crear malfario ni ser un gafe, pero ahora tenemos no la amenaza, más que amenaza, tenemos la realidad del COVID. Y en el deporte profesional en España y en otros muchos países pasa algo que le pasa también, las comparaciones son odiosas, a la Iglesia, donde no acaba de entrar la prevención de riesgos laborales. Aquí no nos damos cuenta de que a veces de que un estadio es un centro de trabajo, donde trabaja el equipo local, donde trabaja de vez en cuando el equipo visitante, donde trabajan los árbitros, donde trabajan los trabajadores habituales. Oiga, las normas de salud laboral, ¿qué sigue? ¿El Madrid? ¿Qué sigue? ¿El Barça? ¿Qué sigue siendo en la distancia el que controla a Sergio Ramos, a Busquets, o sigue siendo el Manchester, o sigue siendo el equipo del que provenga otro jugador español o de cualquier país? Es un tema que hay que regular porque no podemos estar solo en el plano en el plano fáctico, de que es obligatorio ir y ahora qué. ¿Por qué? Porque toco madera y no quiero que pase nunca. ¿Qué pasa con un accidente in itinere? ¿Qué pasa cuando Sergio Ramos va de su casa a Las Rozas? O cuando termina la concentración vuelve a su casa. Oiga, ¿qué pasa con el régimen disciplinario? ¿Puedo sancionar? ¿No puedo sancionar? ¿Puedo despedir? ¿Puedo echar? ¿No echar? Ahora se reduce todo a la buena fe y al buen ambiente y al buen clima. Tengo entendido, porque los medios de comunicación así lo han divulgado en España, que por ejemplo creo que Luis Enrique consigue algo que yo no he conseguido con mis hijos, y es que no tengan el móvil durante la comida, el celular. Bueno, ¿hasta qué punto, si yo quisiera, obedezco o no obedezco? No es mi empresario. Luis Enrique no es mi jefe. La federación no es mi empresa. No digamos si al Tribunal de Justicia de la Unión Europea le planteamos esto. Mejor no preguntárselo, porque ya vimos lo que dijo con Bosman, ¿no? Él hace la regla simple y lo soluciona, ¿no? Porque podría decir, oiga, ¿y por qué solo los ciudadanos de un país juegan una selección? Porque no puedes haber ciudadanos de otro país. Europa es para conocerla. En fin, no quiero meterme en ese jardín, aunque sería muy interesante. Yo creo que luego se crean situaciones pues, de todo tipo, ¿no? Es que no es solo el partido, son jugadores que están en las concentraciones, hacen anuncios televisivos, pueden tener algún tipo de enfrentamiento con el técnico, y son cosas que, bueno, no podemos estar en el que no pasa nada hasta que pase, porque al día de hoy pues nos vemos situaciones de este tipo. Ahí, si jugáramos a juegos de las diferencias, seguro que las veis, ¿no? Si no, las marco yo. Es decir, pasan cosas como esta, ¿no? Igual a Nike no le hace mucha gracia Nike y viceversa, ¿no? Igual no le hace mucha gracia cuando Messi juega Nike en un sitio y Adidas en otro, o otros que juegan Adidas y Nike en otro sitio, o que
bueno, fácticamente va bien, la cosa tiene su inercia, no pasa nada, pero yo creo que no, que se podría al menos regular. Yo que propongo de manera sucinta, de manera en breve, algo similar, similar, a lo que en Europa, no sé si en Sudamérica o Centroamérica existe, que son las empresas de trabajo temporal, algo similar, una especie de cesión. O sea, te cedo, pero te cedo formalmente, como hace la empresa de trabajo temporal con la empresa usuaria, esa empresa que te cede camareros o azafatas o vigilantes de seguridad para que trabajen para ti. Bueno, ahí tengo ya un triángulo, no amoroso, pero tengo un triángulo organizado. Tengo una relación mercantil o civil y luego tengo una relación laboral directa e indirecta. Y al menos eso soluciona muchos problemas en mi país. Digo, a nivel de cesión de trabajadores. ¿Quién es responsable de salud laboral, de por disciplinario, de cotizar, de pagarle, de la formación, de la información? Bueno, al menos nos va regulando algunas cuestiones, ¿no? Bueno, el tema retributivo, no creo que le haga mucha gracia a todos los clubes seguir pagando la plata, sobre todo cuando hablamos de una concentración corta como ahora, que está convocada la selección española en este caso, sino cuando hablamos de un campeonato largo, ¿eh? Igual puede haber algún tipo de compensación o suspensión de algunos conceptos retributivos, en fin, de alguna manera, o algún descuento de salarios que perciba de la selección, porque pensemos solo, si me permitís, en parámetros laborales. Le quitamos otra vez la remera, le quitamos el pantalón. Mi mejor trabajador se lo cedo a un tercero para que trabaje para él y yo le sigo pagando. Y encima viene, ¿cómo puede venir? Mal, lesionado y ahora me lo trago, o muy bien y ahora me lo quieren quitar. Ha marcado goles, ha tenido chance, ha tenido... Por tanto, en parámetros laborales yo creo que habría que regular, insisto, ese triángulo, al modo que fuera. Algunas ideas tenemos, algunos seguro que otros tienen ideas mejores, y también de alguna manera la parte retributiva, ¿no? Porque aquí es aquello que se llama a veces un enriquecimiento injusto. Y no digamos cuando no solo ganas más plata mientras no trabajas para mí, sino que si se prolonga el campeonato y tienes la suerte, como ha tenido España, de ser campeón del mundo, pues has terminado a mediados de julio y encima vienes cansado y tienes menos vacaciones porque tenemos que empezar ya mismo la pretemporada. Eso es lo que sufre a veces, entre comillas, el club, ¿no? Damos otro giro y vamos terminando, no quiero abusar del tiempo que habéis marcado, con cuestiones también conflictivas o diatribas, en fin. Ha existido la figura del derecho a retención, existe esa figura del precontrato, yo creo que contrato hay o no hay, el tema de hasta qué punto es exigible ese consentimiento en la intermediación, en la contratación, porque si yo creo que la figura del agente es necesario, intermediario, la normativa laboral, al menos la normativa laboral, no le resulta familiar o asumible que firme un tercero un contrato de trabajo. Un contrato es entre trabajador e empresario. Esa exigencia de que venga un tercero, pues es complicado, ¿no? Tipo de contrato en España, pues, pese a que el 1006 sugiere contrato a tiempo parcial, en práctica, formación, no se ha utilizado. O sea, la gente es como si saltara esos preceptos. Bueno, está claro en la teoría la salarización, es salario todo lo que percibe, pero parece que hay deportistas que no lo entendieron igual de bien, ¿no? Como Messi, Ronaldo y alguno más, que han tenido problemas penales, porque han empezado a llamar derecho de imagen o derecho de no sé qué, y lo he metido en un fondo no sé cuánto, en una sociedad no sé cuánto, de la que casualmente soy administrador único, y como no cabía en España, la he puesto en un paraíso fiscal. Mire, esto es muy sencillo. Un contrato de trabajo, como mucho debe tener un folio, 2, 3 folios. El resto, los 250, 300 folios aparte, llámelo como quiera, pero un contrato es muy sencillo. Club, trabajador, duración, función, salario. Todo lo demás es intentar, pues, buscar vueltas a aspectos fiscales y sobre todo seguridad social. ¿Qué pasa con esas desproporcionadas diferencias salariales que existen? Que son objetivas, son inevitables. Por eso antes proponía, pues, que quizá un único convenio colectivo podría poner, pues, ciertas tablas salariales.
Que es cierto que al día de hoy, asumámoslo, hay una diferencia entre hombre y mujer en el fútbol. No la hay en gimnasia rítmica, que es a la inversa, o en natación sincronizada. Que es cierto que hay ahí una muralla, pero bueno, dentro de esos parámetros, pues vamos a hacer un único convenio colectivo, una única regulación, con distintas tablas salariales por categorías o por competiciones, o como se le quiera llamar, políticamente correcto. Porque lo que no podemos es estar nuevamente jugando con el lenguaje. No podemos que si neto, no neto, que si imagen, no imagen, que si compensación, que si etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Y voy ya terminando con las cesiones. Pues son necesarias. Es el único ámbito laboral donde se permite una cesión de trabajadores al margen del que antes comentaba de las empresas de trabajo temporal, que es otra cuestión diferente. Aquí es lógico, un jugador que, bueno, que no juega, que habitualmente no es alineado o no es titular, pues tiene el derecho a ser cedido. Su vida es muy efímera, su vida es corta, es lógico. El jugador pueda tener la posibilidad de estar en activo, de jugar en otro equipo. Sí conviene aclarar, y el convenio colectivo del fútbol profesional así lo aclara, identificar el club y el equipo de destino, porque no es igual ir a un club, a una categoría superior que una categoría inferior. Vuelvo al tema anterior, ¿no? De la compensación por preparación o formación. Bueno, pues yo creo que no se puede objetivar. Hay que encontrar fórmulas, pero no se puede objetivar que automáticamente haya que generar un derecho de formación que a veces igual ni ha existido. Igual el jugador ya tenía más que formación suficiente, o incluso, y no quiero jugar con las palabras, pero a veces así, incluso el jugador no ha sido formado, sino deformado, ha podido pasar. Es peculiar también el despido, porque bueno, aquí sí que también esa vida corta habitualmente pues hace que sea conveniente o procedente una indemnización mayor en caso de despido. Es un despido en el que expresamente se dice que no cabe la readmisión. Tema también curioso son las cláusulas de rescisión. Nuevamente hay que buscar ese punto de equilibrio entre lo que he pactado, de acuerdo, pacta sunt servanda, pero también el derecho del trabajador en cualquier ámbito a dimitir, la extinción ad nutum. Hay que buscar ese punto de equilibrio y no recurrir a esas cláusulas a veces disparatadas. ¿Qué es lo que yo modestamente sugiero? Bueno, pues primero tener claro que esto no es ninguna injusticia que comete el jugador con el club. El querer marcharse, extinguir su contrato, es un ejercicio del derecho a desistir que tiene cualquier trabajador, y se puede buscar algún punto de equilibrio. Yo sugiero algunas cuestiones de manera resumida. Pues igual esas cláusulas podían tener cierta vida, no ser de esas cantidades tan disparatadas, y percibirse progresivamente la retribución durante el tiempo del contrato. Bueno, sabes que mientras más tiempo te quede, más plata vas a ganar, con lo cual le pierde un poco el aliciente al jugador quizás de querer extinguir su contrato, o al revés, reducir progresivamente la cláusula. Si la fijamos en 100 millones, ir bajando para que no es igual cuando tienes 28 años que cuando tenías 21 y eras un crack, o poner topes máximos o en proporción a una regla con el salario, o incluso un límite temporal de vigencia de la cláusula. Yo creo que el convenio colectivo, como les sugiero, es la fórmula más idónea para ello, ¿no? Donde se plasmen estos mecanismos para evitar dejar a los jueces que resuelvan, porque los jueces no es que estén diciendo en España blanco o negro, es que dicen blanco, negro, gris claro, gris oscuro, gris ceniza y gris platino. Uno no sabe qué le va a decir un juez cuando somete a revisión la cuantía de una cláusula de rescisión. En el ámbito colectivo, bueno, se ha una inadecuación, nos encontramos en que no se acaba de... Hay una enorme cantidad de deportistas que no tienen protección sindical. Claro que hay fuertes sindicatos, pero en algunas modalidades y el élite, la inmensa mayoría de deportistas, donde está la miseria, donde está el problema, donde está el conflicto, carecen de una adecuada regulación convencional, no de convenio colectivo, y carecen de fuerza sindical. ¿Qué decir de empresario deportivo? Pues debe tender a eso, y se tiende. Hoy día organismos como la UEFA, como en España la Liga o como la FIFA, pues están exigiendo a los clubes que sean buenos chicos, que sean buenos empresarios. Subsiste y es difícil de compensar el desequilibrio económico frente al competitivo. El decreto de derechos televisivos en España yo creo que vino a poner orden en todo esto, el que no existiera una
excesiva y a veces casi insultante asimetría como existía hasta ahora. Y bueno, yo creo que es una industria, un mercado en el que hay que intervenir, como en cualquier otro ámbito, intervenir no solo para regular, sino también para empezar, aunque se intentó con la Sociedad Anónima Deportiva, empezar a seguir responsabilidad a algunos directivos, como se exige en cualquier otra empresa laboral. Y termino ya con ese epílogo, ¿no? Pues un poco el resumen de lo que acabo de mencionar. Hay una gran asimetría que acabo de decir en muchos aspectos. No pensemos solo en fútbol, no pensemos solo en Madrid y Barça si hablamos de España. Hay 17 o 18.000 partidos de fútbol solo en España cada fin de semana. No pensemos solo en lo que pasan 21 partidos. Digo, no pensemos solo laboralmente. Concluyo con esa contradicción a la que me llevó mi tesis doctoral. Al final no es una actividad tan especial y lo que yo creo que hay que hacer es normalizar lo que sea normal, empezar a quitar esas cortinas de humo generalmente terminológicas o eufemísticas y que reine la normalidad. Bueno, muchísimas gracias. Creo que me he cedido algo del tiempo y a vuestra entera disposición quedo para cualquier pregunta, cualquier duda que tengáis. ¿Okay? Tenéis mi contacto para los que quieran conocer algo más de la materia o, en fin, que les dé algo de material, y un placer. Bien, excelente. Francisco, ahí Ricardo, vos también ya tenés habilitado el micrófono. No sé si tenés preguntas, yo me anoté un par, pero desde ya, ante todo, Francisco, muchas gracias por tu tiempo, por tu exposición y por la cantidad de incógnitas que nos dejás, ¿o no? Ricardo, no sé el resto qué opina, pero la realidad es que nos has dejado pensando ahí en varias cuestiones, sobre todo también con el deber de diligencia, obediencia. Es cierto, cada punteo que has realizado también desde el punto de vista del derecho del trabajo. Ricardo, no sé si vos tenés alguna pregunta, si no yo tengo un par. No, yo lo único, gracias Bien. Francisco, gracias siempre, cada tema analizado en forma muy minuciosa y con una mirada complementaria. Aquí estoy en Badajoz, disculpa, ahí tenéis mi ciudad, disculpa. Exactamente, ahí está. Excelente. No, lo que te decía esta mirada de los temas, cada tema, sacarlos digamos, de los comentarios habituales y meter nuevas miradas sobre los distintos temas. Así que muchas gracias. Gracias por todo el trabajo que te tomaste para toda esta exposición, el horario que es allí. Yo una preguntita y después ya paso y sigo con las preguntas. Respecto, en España tienen, como en Argentina, el mismo porcentaje. En la transferencia al futbolista le corresponde el 15%, ¿no es cierto? Sí. En el caso de Argentina, creemos que es indisponible. O sea, el jugador no puede renunciar, ¿no? Sin embargo, en España me parece que hay como unos comentarios que van en otra dirección, como que es algo que es renunciable o el jugador puede reducir ese porcentaje. ¿Cuál es tu opinión? No sé, si crees que es indisponible o no. Como sabes, yo aquí niego la mayoría, te respondo. Yo entiendo que no debería haber automáticamente esa compensación. Quizás te equivocas, pero es lo que decía cuando lo extrapolamos a los conservatorios de música, a las escuelas de arte. No existe esa necesidad de automatizar que te tengo que... En España yo creo que eso entra dentro de los derechos disponibles. Hay otros que son indisponibles, vacación mínima, salario mínima, pero ahí puede haber un pacto que puede ser a la baja o al alza. O sea, yo creo que eso entra dentro de la autonomía, de la voluntad de las partes. Esa compensación. Gracias. Daniela, vos con las preguntas, por favor. No, perfecto. Mira, justo aparte en el chat hay un aporte también de José Emilio con relación a la justicia colaborativa. Te leo la pregunta, Francisco, dice, sí. ¿Qué pensás de la justicia colaborativa que busca una resolución del conflicto por encima del triunfo contra una derrota? Si crees que esto se podría adecuar al deporte, y yo lo que te sumo es preguntarte esto, ¿ustedes tienen tribunales especializados del deporte ahí en España o un reclamo laboral va a la justicia ordinaria? Sí. Bueno, aquí en España la situación es curiosa, lo intento resumir porque no es sencillo. Aquí... Teóricamente, en esos tres círculos que antes dibujaba, el laboral, el administrativo y el deportivo, en el plano laboral, el juez de lo social tiene una visión muy clara, muy nítida, meridiana y uniforme, donde hay retribución
dependencia, ajenidad y voluntariedad, hay un trabajador o una trabajadora, sea deportista o lo que fuera. Por tanto, tienen el amparo, porque además es un derecho fundamental, como en otro país, en otros muchos países de la gente que estoy viendo aquí en pantalla, de la tutela judicial efectiva. O sea, mis controversias, tengo la justicia social, la justicia ordinaria, el ámbito jurisdiccional para someterlas y resolverlas. ¿Qué pasa en el deporte? Pues que quizás desde fuera no se entienda bien. Yo soy magistrado, aunque ahora no ejerzo, y con algunos colegas les cuesta entender esa versatilidad. En el deporte, como antes comentaba, claro que tiene cosas especiales y tiene cosas específicas y tiene algo que se llama, como he comentado, competición, que es la semana que viene, la otra, la temporada, y necesita sobre todo celeridad y necesita también, no en todo caso, pero sí conocer la peculiaridad, la idiosincrasia del conflicto. Y eso a veces el juez no lo entiende. Yo tengo compañeros, lo digo con cariño y respeto, magistrados aquí en España, que siguen pensando que una federación es algo público que depende de la Secretaría de Estado del Deporte. O sea, una formación jurídica solvente. Eso, por supuesto, te lo dice un periodista de la noche con toda ligereza o te lo dice alguien en la barra de un bar, pero bueno, que lo diga un jurista. ¿Eh? Pero yo creo que mientras no se afecte a la tutela judicial efectiva, yo creo que cualquier mecanismo de resolución de conflicto reglado va a ser bienvenido. Antes nombraba el Comité Jurisdiccional de Conciliación en la Real Federación Española de Fútbol. Yo formaba parte de ese órgano, no sé si 4 o 5, como decía Ricardo, perdemos la noción del tiempo con los años, no sé si 4, 5 o 6 años. ¿Ese órgano qué es? Bueno, no quiero sembrar polémica, sino todo lo contrario. Es un órgano, digamos, doméstico, interno de la Federación. Pero no os podía hacer ni idea, o sí, alguno lo conoce, la gente que estoy viendo en pantalla, los conflictos que resuelve bien y resuelve en poco tiempo. Ahí hemos visto, y me imagino que será ahora igual, asuntos en los que se ventilaban 800.000, 900.000 y 1 millón y pico de euros. No voy a decir nombres, pero hablo de futbolistas, entrenadores de primerísimo nivel. Bienvenido sea, bienvenido sea. Igual que UEFA y FIFA tienen sus propios órganos para resolver conflictos, órganos que están perfectamente arreglados, con sus competencias, con su designación de miembros, con su procedimiento, en su caso con sus mecanismos de revisión, con sus garantías, bienvenidos sean. Porque no tenemos que olvidar en ningún momento, y estamos creo que todos juristas y si no familiarizados con el derecho, que esto es un juego. Y por eso es normal que las federaciones sean quienes en última instancia controlen, dirijan y regulen este juego. Esto es exactamente igual que digo jurídicamente, que una asociación de mayores organizando el torneo de ajedrez entre los abueletes y las abueletas. Jurídicamente. Oiga, yo pongo las reglas. Claro, cuando viene un juez y tiro piedras a mi tejado y te dice, no, es que tiene que haber un club más en segunda división. Oiga, ¿qué me está diciendo? Que en el parchís ahora tengo que poner 5 jugadores. No me diga, esto es un juego. Y tiene su razón de ser primera, segunda, subir, bajar, ventana de contratación. Por tanto, dentro de ese marco especial y con las debidas garantías, yo creo que es compatible, por supuesto, lo que plantea José Emilio, siempre y cuando sean procedimientos reglados y, evidentemente, que tengan una mínima garantía, ¿no? de imparcialidad, de objetividad, lo uno no quita lo otro. Voy a decir un ejemplo que utilizo mucho y hay que entenderlo bien, hay que contextualizarlo bien siempre. Hablo de manera distendida y, como decía antes, no frívola. Aquí cerca, ahí, lo que sale en la fotografía mía, detrás de ahí, existe uno de los 2 grandes barrios gitanos de Badajoz. Ahí está una familia gitana y en otra zona próxima está otra. Ahí hay un patriarca que imparte justicia, al que se someten y resuelve a veces los asuntos de manera más ágil, más efectiva y, sobre todo, se ejecutan las resoluciones de manera más directa y eficiente que en un ámbito judicial. Quiere decir que todo tiene su razón de ser, como el Tribunal de Aguas de Valencia o el mediador familiar o una persona, un tercero que dirima un conflicto, con mayor o menor protagonismo. Antes decía en la presentación que soy mediador del TAS, hasta ahora no he intervenido, en la mediación en el TAS
bueno, se la espera hasta por llegar, yo creo que llegará, creo que al final llegará, y se verá cómo junto al arbitraje pues existen otros mecanismos de composición, de resolución de conflictos, en los que un tercero, bueno, con otra función, otra mentalidad, pues también puede resolver conflictos. Bien, excelente, súper claro. Cualquier cosa me van avisando, Ricardo, Norberto sobre todo, si quieren habilitar el micrófono. Después tenemos acá algunas preguntas también en el chat, pero yo también tengo otra por acá. Hablaste en un momento de esta reciprocidad, ¿no? Este hecho de pagar tanto y exigir tanto entonces del deportista. ¿Cuál sería el límite entonces? Aparte de la dignidad, me imagino, del trabajador. ¿Dónde es que podríamos establecer un límite en esa reciprocidad por parte del jugador? Esa pregunta, buenísima pregunta, pues nos la hacemos todos. Me voy ahora, si me permitís, al ámbito nuevamente estrictamente laboral. Pensamos en cualquier trabajador. Es una figura normal. En España, no sé si en otros países también existe esa expresión, el encargado. Aquí incluso se le quita la del encargado. En el restaurante, ese camarero que atiende muy bien, que lleva toda la vida, que limpia la cámara, que rellena aquello, que recibe los pedidos, en el almacén, en la oficina. Bien, bueno, esa persona está retribuida generalmente por encima del resto de compañeros. No quiero caer en la pedancia, en la petulancia, ni en aburriros demasiado con una figura que está en nuestro Estatuto de los Trabajadores, que se llama la condición más beneficiosa. O sea, se permite que algunos trabajadores tengan una condición, no es una discriminación, mientras los demás estén al nivel que marca el convenio o marca la legalidad, yo puedo tener claro. ¿Qué pasa con los deportistas? Hombre, que eso existe por distintas razones, generalmente porque lo vale, pero igual no lo vale tanto. No, claro, cuando un jugador cobra 7 veces más que otro, no quiere decir que sea 7 veces más trabajador ni sea 7 veces mejor. Por tanto, como decía antes, hablamos Ricardo y Norberto antes de entrar, de los gallegos, ¿no? Bueno, pues voy a responder un poco a la gallega, ¿no? A la gallega. Se puede medir la temperatura, se puede medir la distancia, eso no se puede medir. Es difícil objetivar. Sí, podemos poner parámetros, se puede poner para todos. Pues ahora estamos con los parámetros y cuarentena 10 días, 14 días, no nos ponemos de acuerdo ni siquiera en cuestiones de salud. Pero yo creo que, bueno, sin objetivar, vuelvo a impetrar, lo digo sinceramente, no de manera, no huyendo de la pregunta, al sentido común. O sea, te puedo exigir algo más, que podemos incluso pactarlo directamente. Oye, te voy a pagar 5 veces más, que sepas que va a ser mi imagen, va a atender en zona mixta, va a atender a los sponsors cuando venga, va a hacer, bueno, lo podemos incluso pactar. Oye, es que los demás no lo hacen, ya, claro. Pero a ti te pago un poco más o te pago mucho más. Yo creo que no hace falta hacer una regla matemática, lo mejor es plasmarlo cuando hablemos. En ese momento, lo que pasa es que ese momento tan feliz se difumina todo. Ese momento de la camiseta y la foto, estamos demasiado felices. Pues igual hay que tener un momento de serenidad y regular ese tipo de cuestiones, ¿no? Ahí en caliente. Por supuesto. Y establecerlo también en el contrato. Eso claro, a eso me refiero al contrato. Eso desde ya, tal cual. Bien, un poco quizás relacionado con el tema de la contratación, no quiero dejar pasar esta pregunta porque me parece que está buena. Dice Victoria, por supuesto, todos te están felicitando por el chat, después te compartimos el texto y demás. Me gusta su mal gusto, me gusta su mal gusto. Muy bien, muy bien. Victoria, entonces, por supuesto, dice que es una excelente ponencia y agradece, dice que, digamos, le queda la incógnita con relación a los jugadores y la selección. Y esto que sugerís o que planteás, ¿no? Con relación a todas las incógnitas que surgen y la vinculación específica de que se pueda regular. ¿Cuál sería la mejor opción para vos? ¿Un contrato directo del jugador con la selección o con una tercerización, es decir, con una intermediación? Sí, yo lo que proponía en esa slide, que como todo me ha pasado quizá demasiado rápido, y luego en ese artículo que hice para IUSPOR lo desarrollé un poquito más. Sí, una especie partiendo de la idea de la empresa de trabajo temporal, al menos regular, una cesión. Como todo especial, hay que regularlo en la norma. Claro.
Claro. Y que el club... Pero el vínculo con quién, creo que a lo que apunta Victoria es al vínculo con quién sería, si es No, directo. no puede ser un vínculo doble. Por ejemplo, en la empresa de trabajo temporal, vamos a poner un ejemplo, no sé, la seguridad en el trabajo. El club es el club formador, el otro el que debe informarle. Puede haber responsabilidades que sean subsidiarias o solidarias, según qué caso. Bueno, pues en esa norma, yo creo que habría que reglamentarlo, habría que regularlo, qué competencias tiene cada uno, porque se pueden plantear situaciones que hasta ahora no se han planteado. Desde luego nadie queremos un accidente, que suceda algo. ¿Qué es lo que se viene haciendo hasta ahora? Intuyo, no tengo el dato, intuyo, pues que algunas selecciones, y la española, por ejemplo, pues tiene una buena aseguradora. Lo que no podemos estar solo pendientes, aunque sea un buen colchón, de tener un sponsor que sea una aseguradora. Y seguramente en las pólizas nos cubrirá, pero tiene que ser algo más, porque antes he puesto una foto que quien lo conozca, pues de Luis Aragonés con Reyes. El difunto Luis Aragonés y el difunto Reyes ha sido un poco un homenaje a ellos, pero ha sido un guiño. Los españoles lo sabrán, y quizá gente que siga el fútbol español, aquello fue una especie de bronca, ¿no? Ahí le está diciendo a Reyes, dígale a ese negro de mierda que es usted mejor que él, en ese momento. Aquello creó una... Bien, se comenta, no sé si es cierto o no, que Raúl y Luis Aragonés tuvieron momentos que no eran precisamente de idilio. No era su empresario, no podía sancionarle, yo creo que eso hay que regularlo, o sea, de alguna manera darle poder de dirección y organización, que ahora lo tiene fáctico. A mí el niño que va al cumpleaños de mi hijo me hace caso porque me hace caso, porque me quiere hacer caso, pero que si quisiera no me hacía caso, porque no tengo ningún tipo tengo una situación fáctica, está en mi casa, pero no soy su padre, no soy quien. Y aquí sucede, salvando a distancia, algo parecido. Diga, yo hago una convocatoria que es nada menos que llamar a los mejores trabajadores de las mejores empresas para que vengáis para acá a trabajar para mí y mi club. Tu club te sigue pagando. Y si me lesiono, que es fácil. Estoy exagerando lo más significativo, pero eso hay que regularlo, no puede ser un limbo jurídico. Pero claro, en España urge muchísimo más otras normas que estamos haciendo ahora, como bajar de 120 a 110 la velocidad en las autovías, o la memoria democrática, urge mucho más. Y tenemos en regular el uso del patinete, no sabemos si hay que llevar luz o no luz, casco o no casco, y tenemos en regular este tipo de situaciones que yo creo que hay que... Y no será complejo, ¿eh? Estoy viendo por aquí nombres que asustan de su conocimiento y bagaje formativo. Cualquiera de estos nombres que tienen aquí, en una tarde hacían esa norma. Tal cual. Muy bien. No quiero dejar preguntas acá en el chat, y también Héctor Breckman, que por supuesto dice que es una excelente disertación, pregunta acerca de si existe en España alguna ley que legisle el derecho de formación. Te la traslado, sé que estamos ya como tal no, como ley tal. Internamente. No. Eso es lo que planteamos a nivel nacional. Solamente el MI6 establece ese porcentaje en caso de cesión unilateral o recíproca, no dice nada más. El convenio colectivo, en el caso del fútbol, recoge prácticamente esa literalidad de ese precepto que decía Ricardo. Bien, perfecto. Me fijo a ver si hay alguna otra pregunta con relación a... Bueno, por ejemplo, con relación a fútbol sobre todo, porque es sobre lo que más te centraste. Acá hay una que pregunta acerca de si ya se están desarrollando la posibilidad de los contratos en España por medio de cadena de bloques blockchain. No sé si estás en tema o no. No conozco, lamento decir que no conozco. Bien, perfecto. Y mientras tanto, Norberto, no sé si no te habilité el audio todavía y quiero que lo tengas habilitado, y Ricardo lo mismo, porque no queremos abusar tampoco de tu tiempo y yo mientras voy mirando las preguntas. A ver, acá Sebastián... perdón, Ricardo, te interrumpí. Claro que te están pidiendo tu mail, por favor, Paco. Sí. Desde Venezuela te están pidiendo tu mail. Digo, lo coloco al chat. Por favor. Bueno, excelente, perfecto. Dale. Y mientras te leo también que acá hay otra pregunta que te felicita, Sebastián Roque te felicita, y habla acerca del próximo vencimiento del acuerdo de Cotonou, que permitió darle el carácter de comunitario a jugadores que no tienen tal nacionalidad, de ejemplo, países de África.
¿qué futuro avisorás o considerás que puede tener esto al respecto? Bueno, no conozco con detalle ese asunto, pero sí me atrevo a decir que en el deporte a veces se buscan unos subterfugios, no digo que sea ese caso, pues que no sé si rozan la legalidad o la transgreden. Es muy frecuente, bueno, muy frecuente no, a veces sucede que si uno se va al Boletín Oficial del Estado en mi país, ahí al final aparecen las cartas de naturaleza. Y a veces a un buen deportista o a un buen virtuoso del violín o a un buen gimnasta le resulta bastante fácil obtener la nacionalidad. Ahí ha habido también un conflicto con Luis Suárez y un examen de italiano, que no sé en qué ha terminado al final, pues parece que... parece. Sí. Entonces, yo he visto casos en el Comité Jurisdiccional pues que son algunos, bueno, de darle un balón de oxígeno a algunas personas, pero he visto casos, como algunos sin dar nombre, de un jugador que luego ha sido bastante conocido, que teníamos 2 pasaportes, 2 fotocopias de pasaporte, llamarle para que nos comentara y decirle cuál de estos 2 es el válido. Y dice ninguno, este tercero. O sea, en el tema de menores, nacionalidades, bueno, tenía más 2 edades diferentes en cada pasaporte. Pues no sé si el caso que me comentas, no lo conozco y no me atrevo a opinar, pero es un poco esa arista que a mí no me gusta, esa zona tangencial de los menores en las que se cometen a veces auténticos abusos y, por no decir, delitos. Tal cual, sí, y quedan en una situación de desprotección que... Terrible. Terrible. Bien, y acá tengo una pregunta también de Oscar Perelló que yo también tenía apuntado ahí para preguntarte con relación a los entrenadores y a los directores técnicos, le decimos acá. Sí. Los mencionaste como no deportistas y cómo los considerás, si son trabajadores comunes o de alta dirección, y yo tenía anotado justamente también preguntarte si tenían algún convenio colectivo de este tipo de tarea o si están sindicalizados. En España la jurisprudencia también ha dado bastantes palos de ciego, bastantes criterios, como trabajador común, como trabajador especial y alto directivo. El último que acabo de mencionar lo elimino rápidamente. Alto directivo es una relación laboral especial en España, distinta, y por decirlo de manera muy resumida, es alto directivo el que ejerce funciones inherentes a la titularidad de la empresa. Es decir, el que está apoderado para transmitir, hipotecar, vender, contratar. Eso es alto directivo. No podemos llamar a alguien ejecutivo porque tiene un gran carro, tal. Una cosa es ser un yuppie, un gran ejecutivo. Alto directivo, jurídicamente, es eso. Algún entrenador se dijo que era alto directivo. Yo creo que era su error también a veces de la jurisprudencia. Yo que lo que vengo proponiendo, que es una relación laboral especial. Entre otras cosas, también tiene lo más elemental, el sello que tiene el deportista, es que es temporal. Aunque no tienen convenio. No tienen convenio. Por tanto, yo creo que habría que hacer, yo lo que propongo es que en España hagamos una nueva regulación del deporte profesional donde tengamos los deportistas con sus especificidades, los técnicos con sus especificidades, quizá alguna reglamentación de deporte por cuenta propia, ¿por qué no? Es decir, lo que decía antes, deportistas, porque no todos son estrellas. Alguna garantía, cómo cotizar, no cotizar, si merecen, porque hay gente que luego está en situaciones un poco peculiares, que viven de una beca o una ayuda pública o de un patrocinador. Todo eso yo creo que había que darle forma jurídica. El entrenador yo creo que sí tiene suficiente elemento jurídico laboral para ser especial, pero de luego no es deportista. Por mucho que cada sentencia en España arrastre aquello de que diga, y parte de la base y diga, como el entrenador deportista, diga, dejen ya decirme que como la moto es una bicicleta, no, por favor, no me diga, no me arranque con eso. Paren un poco el carro y digan, son entrenadores. Claro que sí, una vida efímera, son muy susceptibles de un despido, tienen una relación muy de confianza. Bueno, pues vamos a regular ese tipo de posible debilidad de suscripción del contrato, su temporalidad, algunas cuestiones, sí, su retribución que también puede estar vinculada al resultado. Vamos a regular eso, que es muy sencillo. No para mí, para la gente que tengo aquí en pantalla. Pero claro que son especiales, pero desde luego lo que no son deportistas. O sea, Perfecto. Nos llegó una pregunta por mail y yo mientras, Norbert y Ricardo, ustedes me van diciendo porque tienen después el curso de Derecho Laboral Deportivo Profundizado, así que tienen que dictar ahora. Te quiero dejar... Sí, esta, ¿no? Yo quería... Profundizado, no superficial conmigo, ese sí que es de verdad. Profundizado. No somero superficial como el mío.
No te equivoques, en Argentina sabes cómo es el chiste que dicen ustedes, ¿no? Que el mejor negocio es comprar un argentino por lo que dice que vale. Bueno, nosotros es lo mismo, pero decimos profundizado. No es así, nada. Bueno, yo primero que nada, lo que quiero es agradecerle a Francisco la gentileza que ha tenido para con nosotros, la excelente exposición que ha tenido. Evidentemente no la podemos despreciar bajo ningún punto de vista. Ha sido maravillosa. Desde ya no he hecho preguntas ni he entrado en la discusión temática con él porque tendría que tener más o menos una semana para empezar a discutir estas cosas, y entre gallegos no vamos a andar robando la gaita. Así la buscaremos esa semana. Sí, egoístamente para aprender, egoístamente lo digo, para aprender, ¿eh? No aprenderás mucho, pero tengo muchísimo quise dejar el espacio para todos aquellos que han concurrido y que en realidad tienen otro tipo de necesidades. Yo me encantaría juntarme contigo en donde quieras y estar una semana hablando de derecho, y sobre todo de derecho del deporte y toda una serie de cuestiones que tú has expuesto y tus razones tienes. Así que yo lo único que puedo es agradecerte, tenerte cerca como para molestarte cada vez que se nos ocurra. Encantado. Y decirte que, bueno, ya que estás cerca de Portugal, de vez en cuando vete a tomar un oporto y escuchar algún fado ahí con Alexander Mestre. Pues, gran tipo, brillante, gran maestro. Sí. Le veo a veces, sí. Así que yo desde ya te doy un gran abrazo, te agradezco mucho y espero que esta no sea la última ni la única vez en la que nos podamos encontrar, y que hagamos esto con mucha más frecuencia, porque lo único que logramos con todo esto es beneficiar a un montón de gente, pasarles información, adquirir información. Ay, perdón. No, disculpa. Y lo que estamos haciendo en realidad es aportar cosas a todos aquellos que nos estamos hace muchísimo tiempo deambulando por esta materia específica del derecho, y que hemos tenido que chocar con el oscurantismo en el conocimiento en muchas latitudes, y que a fuerza de golpe hemos podido echar un poco de luz, sobre todo luchando con intereses que no siempre son santos. Sí. Entonces, yo te agradezco mucho, muchísimo, y tu palabra me ha servido, he aprendido mucho contigo, así que te agradezco de corazón. Y bueno, ya tendremos tiempo para discutir un largo rato sobre todo esto. Seguro, y espero que sí, seguro. Sí, te dejo y te doy un fuerte abrazo, Paco. Gracias, Norberto. Muchas gracias. Perdón, y antes de que ingrese Ricardo, sí, te vamos a tener que volver a convocar, Francisco, porque quedaron muchas preguntas. Nos han enviado preguntas por mail también, que realmente, bueno, son muy interesantes, así que, y seguramente van a seguir surgiendo siempre consultas, porque viste que este derecho es bastante dinámico, por suerte, y entretenido. Así que personalmente, antes de darle el cierre a Ricardo, te agradezco, y bueno, esperamos verte pronto, y personalmente también agradezco al equipo de redes de ALADE, que siempre está haciendo todo para que tengamos esta convocatoria de gente, y gracias por bancarnos en el cambio de horario también. Así que muchas gracias, Francisco. Gracias a ti, Daniela. Bueno, nada, Francisco, no puedo hacer otra cosa que agradecerte, y has puesto el listón muy alto con tu mirada académica. Has puesto, digamos, dudas sobre cosas que la mayoría la dan por hechas, así que nada, y toda la prolijidad y toda la sistematización que nos regalaste en tu exposición de los distintos puntos que aparecen en esta relación laboral, y que encima España tiene mucho para digamos, mostrar en su redacción, en su composición normativa. Así que bueno, nada, y tu generosidad. Muchas gracias, y bueno, nada, te dejamos la palabra para que vos digas la última, así que puedas negar todo lo que quieras. Solo decir que si habéis disfrutado la décima parte...
Con ese logo de fondo lo dejamos ahí para que cierre. Si habéis disfrutado la 10ª parte de lo que he disfrutado yo, me doy por satisfecho. Lo he pasado bien, he aprendido y aprenderé seguramente con estas reflexiones y vuestros conocimientos, y espero que tengamos esos debates. Y nada, un placer enorme. Saludo a todos los buenos amigos que estoy viendo por ahí, la gente que no conozco igual, y sobre todo que tengamos mucha salud y podamos vernos y abrazarnos pronto allá, acá o donde sea. Gracias a todos, buenas noches de España y buenas tardes allá en Argentina y en otros países. Hasta pronto, un placer enorme. Chao, chao. Hasta luego, hasta luego. Chao. Abrazo grande. Abrazo grande. Adiós, gracias.